Quiero que vaya conmigo a su Biblia, al libro de Filipenses, capítulo 1. Capítulo número 1, quiero utilizar el versículo número 6 para cerrar esta serie que llevamos titulada Dios está trabajando en ti. Pensábamos cerrarla en 3 domingos. Usted sabe que no hemos podido. Ha sido un tiempo. ¿Cuántos han sido bendecidos con esta serie, hermano? He estado hablando de la importancia de nuestra relación con Él. Y hoy quiero cerrar con esta escritura bien interesante, porque esta serie lleva como título Dios está trabajando en ti, pero la parte 5 dice: lo que Dios empieza se completa. Lo que Dios empieza contigo lo va a completar. Dios no empezó algo para dejarlo a la mitad, Dios lo va a terminar. Y te voy a decir una cosa: todo trato que Dios empieza contigo es para llevarte a otra experiencia de utilidad, a tu asignación. Porque donde Dios nos encuentra, nos procesa, nos trabaja para llevarnos a una asignación divina. Tu vida tiene sentido y propósito en Dios, quien te llamó. Así que, si no es mucha molestia que usted se ponga en pie mientras leemos la palabra del Señor, se lo voy a agradecer. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice: estando persuadido. Persuadir a alguien es darle todos los elementos necesarios para que en la mente suya no queden dudas de ninguna clase. Y Pablo dice: yo estoy totalmente seguro y persuadido, sin duda de ninguna clase, que el que empezó a hacer la obra contigo la va a perfeccionar. El que empezó contigo te va a perfeccionar. Mira a tu vecino, dile: eso es una buena noticia, te van a perfeccionar. El que te empezó va a terminar. No es que va a terminar contigo, es que va a completarte en Cristo. Así que tome asiento en esta linda mañana. Esta palabra de Pablo es interesante, porque cuando yo miro este texto, la palabra comenzar, dice el que comenzó. La palabra comenzar en el griego de esta escritura, cuando está escribiendo Pablo, y es importante que usted entienda que muchas veces le damos una definición de una palabra en griego y en hebreo, porque estamos leyendo la Biblia, y la Biblia se escribió en 3 lenguajes. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y para que te llegue la Biblia que tú y yo tenemos hoy en español, se utilizó la versión Septuaginta, que cogió el hebreo y lo tradujo al griego. Es una traducción griega de toda la Biblia. Entonces, cuando usted me escucha a mí decirle la palabra comenzar en griego es tal, y usted diga: ¿y por qué me la da en griego? Porque yo necesito que entiendas lo que significaba en el momento en que se escribió. Porque quizás comenzar para ti en español es dar inicio a algo, pero para el griego tenía más implicaciones. La palabra perfeccionar para nosotros puede tener un significado en español, y generalmente el significado que nosotros le damos a perfecto es que está totalmente sin falta de ninguna clase. En español, algo perfecto no tiene nada dañado. Sin embargo, en el hebreo, algo perfecto es algo completado. No necesariamente implica que no tiene faltas. Lo que implica la palabra perfección implica que usted no tiene 2 formas de pensar, que usted tiene una forma de pensar. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, comprender estas 2 palabras son vitales, porque para empezar, la palabra comenzar viene de la palabra enarjomai. Enarjomai, E-N-A-R-J-O-M-A-I. Son 2 palabras. Para el griego, enarjomai, la palabra en dice: aquel que crea lugar, tiempo y estado o condición. La primera parte, enarjomai, el en significa habla no de ti, habla de Dios.
La parte en de comenzar es como si yo te dijera, ok, comenzar, el co es igual que el en. ¿Quién empieza la obra? ¿Quién la empieza? Dios la empieza. Y como le empieza a Dios, lo que hace Dios es que te ubica en tiempo, en orden, en ocasión. Se mete en tu presente, resuelve tu pasado y te lleva a tu futuro. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es lo que esas dos letras de esa palabra griega está diciendo, que Dios se metió en tu presente para resolver tu pasado y para darte una asignación en el futuro. Dios no te encontró para perderte. Dígaselo a alguien, usted no es encontrado para perderse. Dios no te encontró para perderte. Dios te encontró para salvarte. Entonces la obra de Dios, el que la empezó, jamás la abandona. Y qué importante es que nosotros como creyentes entendamos esto. Porque nosotros sí a veces abandonamos la fe. Nosotros sí en momentos dudamos de la habilidad o la capacidad de Dios operar y cumplir una palabra que nos dio. Nosotros sí tenemos problemas en el proceso de cómo nosotros enfrentamos la vida y cómo nosotros determinamos algunos asuntos por causa, oiga bien, por causa de las decisiones y elecciones de nosotros. Porque es importante que entendamos que generalmente el resultado de lo que estamos viviendo hoy viene de las decisiones y elecciones que tomamos hace más de 5, 10, 15 años atrás. Y a veces nosotros pensamos que las malas decisiones que nosotros hemos tomado no tienen consecuencias en nuestro presente, y sí las tienen. Por eso es importante que cuando estás viendo situaciones que están pasando contigo y Dios comenzó en ti una obra, regresa a Dios. Regresa a Dios, porque Dios va a visitar tu pasado para resolver lo que está allí. ¿Alguien me está entendiendo? Dios es poderoso para romper toda maldición que haya salido de la boca de gente en tu pasado. Dios es poderoso, hermano, para romper todo resultado de malas decisiones que hayas tomado en tu vida en un momento particular. Ustedes se acuerdan del paralítico de Betesda, que lo hablamos en la primera parte de este mensaje. A ese paralítico que le llegó el día de su milagro, cuando Jesús lo vuelve a encontrar y él le dice quién él es. Porque cuando Jesús lo enfrenta a su milagro, no se presenta, él no le dice quién él es. Y le presenta a tiempo y ocasión para cambiarlo de su estado de parálisis total. Y una vez que el milagro ocurre, que Jesús se lo encuentra, le dice, te voy a advertir algo. Te voy a dar un consejito, le dijo. Anda y vete y no vuelvas a pecar. Mira bien las elecciones de tu vida presente, que no sean acciones repetidas del pasado para que no te venga algo peor. ¿Cuántos han leído esa parte en esa escritura? Jesús le dice al que sanó, necesito que andes con cuidado cómo vas a elegir de aquí en adelante, porque si le permites al pecado reinar en tu vida, las consecuencias del pecado son muerte. El que siembra para la carne, la Biblia dice, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y paz. La acción de mantenerte en lo que Dios empezó es tuya, la responsabilidad es suya. Aquí esto es importante en el proceso de la fe. Yo decía el domingo pasado que mucha gente piensa que en el proceso de la obra de Dios y de la salvación de Dios, la gracia de Dios, que es poderosa para convencerte, perdonarte, transformarte, hacerte una nueva criatura, la gente piensa que toda esa obra, aunque es divina en su naturaleza, Dios te incluyó en su participación. Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo usted está tan seguro? Porque la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y tiene que haber una participación nuestra de arrepentimiento para cambios. Usted no cambia si no pide perdón, si no se arrepiente. Para arrepentirse, la gracia lo trae, convence su corazón, pero usted tiene que vivir ¿qué? Usted tiene en ese momento, yo confieso que me arrepiento de mis pecados y le pido perdón, y Él me salva. La gracia, la sola gracia me salva, pero hay una responsabilidad mía de arrepentimiento. Y le voy a decir una cosa: si usted confiesa su pecado y luego se va a cometerlo otra vez, la confesión no le sirvió para nada. Aunque en el acto de la fe Dios vino a salvarlo,
Es importante que sepa que la nueva naturaleza de Cristo en usted lo va a enfrentar cuando usted se enfrente. No es como antes. Antes, mientras Cristo no estaba en su corazón y usted es atraído y se va por la carne, por el pecado, usted respondía a eso. Pero ahora no. Ahora usted tiene una naturaleza nueva en usted y el Espíritu Santo le va a decir: ¿para dónde que tú vas? Para allá no vas. Y va a traer conciencia de pecado, conciencia de justicia, conciencia de juicio. Porque Dios nos da conciencia de pecado porque no hemos creído en Él. Dice de justicia porque Jesús fue el Padre para conectarte en esa relación. Y de juicio porque a Dios le interesa destruir al diablo y el poder del pecado sobre tu vida. A Dios le interesa que el diablo no tenga nada que ver contigo. A Dios le interesa que el pecado no tenga consecuencias en tu vida. A Dios le interesa sanarte y sanarte bien. Alguien me tiene que entender. A Dios le interesa renovarte y hacerlo perpetuamente. A Dios le interesa que camines en gloria, que camines en presencia, que veas la gloria de Dios, que cuando tú pidas y ores, aleluya, algo ocurre en tu ambiente, que tú estás conectado con el Padre, aleluya, que usted tiene una conexión de fe, porque la Biblia dice que aquel que cree en el Hijo y pide en su nombre creyendo que lo va a recibir, vendrá. Y David decía muy claro: si yo en mi corazón hubiese guardado iniquidad, Dios no hubiera escuchado. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa ¿dónde? Fuera. Pero Dios va a confrontar cuando nosotros en el proceso de nuestra experiencia con Él nos apartemos de esa gracia. La gracia no es una decisión suya, es una determinación divina. Pero la gracia exige obras de la fe. La fe sin obra, la fe sin obra, la fe sin obra. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por Él. ¿Y el oír de qué? ¿Quién habla? ¿Y la fe de dónde viene? De Dios. Pero la fe va a poner en ti una demanda de acción. Tú tienes que participar, tú tienes que adorar. Usted no puede llegar a la casa de Dios cargado y oprimido y que se le olvide que usted está en el sitio de los milagros. Usted está en el sitio de la gloria. Usted puede alabar aquí. Usted puede entronar el nombre de Dios. Usted puede alabar en su casa. Usted puede orar en su casa. Usted tiene que creerle a Dios por encima de lo que usted experimente, porque el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Y tienes que saber enfrentar al diablo. Al diablo hay que decirle: no más, no tienes poder en esta casa, no tienes poder en mi vida, no tienes poder en mi decisión, no tienes poder en mi mente no te pertenece, mi espíritu no es tuyo, mis hijos no son tuyos, mis finanzas no son tuyas, mi cuerpo no le pertenece. El Señor me sana de toda, hermano, yo siento a Dios aquí. Él es quien te sana, dice la Biblia. Él es el que sana de toda dolencia, el que rescató del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de qué, y de misericordia, el que sacia de bien tu boca. Eso dice el Salmo 103. Nada más de hablarte de la hora que Dios comenzó en ti, tengo que decirte que es lo mejor que te haya podido pasar. Porque Dios se mete en tu tiempo, se mete en tu atmósfera, se mete en tu vida. Y ese es un proceso personal. Diga personal. La segunda palabra es arjomai. Y arjomai, porque es en arjomai comenzar, y arjomai significa la acción con procedencia. Cuando yo leía esto en el griego, yo dije: ok, la acción con procedencia, dice acción que procede. Y luego el diccionario griego dice: y te la voy a poner en voz media. Y yo decía: voz media. Y cuando estudias la voz media del griego, lo que significa es que Dios está en neutro y tú también. ¿Quién empezó la obra? Él. ¿Se metió en dónde? Se metió en tiempo, en ocasión y en condición. Y lo resolvió. Y ahora que Él lo resuelve porque lo comenzó, se mete en una voz de procedencia divina que está en voz media. Ahora Dios viene y habla para ver quién domina en tu corazón. La voz media aquí, una vez que Dios te empezó a trabajar, quiero que entiendas bien, dice, es una voz media que está esperando que sea, lo que Dios habló sea.
Cuando yo veo la palabra arjo, aquí es un verbo. Y yo le digo, Señor, ¿qué es este verbo aquí? Y me dice que yo tengo que ser primero para que la voz de procedencia tenga cumplimiento en lo que yo empecé a hacer. Te lo voy a empezar, ahora te lo voy a unir las tres. En arjomai, en significa yo te encontré en tiempo y ocasión y en condición. Yo empecé, lo redimí, te perdoné, te cambié, naciste de nuevo. Esto lo empecé yo. De ahora en adelante, tu caminar con Dios tiene una voz de precedencia. Dios ordena, pero jomai significa Dios está esperando que tú, una vez que recibiste a Cristo, determines que Él es lo primero para ti. Comenzar lo que sí. Yo veía esto y yo dije, Señor, entonces hay mucha gente en su comienzo. Hay gente que se quedó ahí, que te salvaron, te encontraron, te redimieron, te restituyeron, te hicieron nacer de nuevo. La voz de procedencia en tu guianza viene de Dios y Dios está esperando que tú determines que esa voz siempre para ti va a ser ¿qué? ¿Va a ser qué? Primera. ¿Sabes qué significa primera aquí? Que es voz única que va a guiar quien tú eres. La realidad de muchos creyentes hoy es que el Dios que comenzó con nosotros nos sigue hablando, pero no le damos el primado. No le permitimos a Dios. Él comienza la obra. Y aquí cuando yo miraba esto tiene mucho sentido. Filipenses capítulo 2 dice que Dios es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Yo quiero que usted sepa que usted no se salva a usted mismo por su deseo o sus propias obras. Dios lo trajo aquí, Dios lo encontró, Dios lo redimió, Dios lo convenció, Dios lo hizo una nueva criatura. El que empezó este asunto de amarte fue Él. Aleluya, no lo amaste tú a Él, Él te amó primero. Pero ¿sabes qué? En ese proceso que Él empezó, Él está esperando que tú digas, yo hago de ti lo primero en mi vida. Tiene que haber una disposición del alma. La palabra lo establece. Por eso es que el que empieza no abandona, pero está en una voz pasiva esperando por ti. Hay milagros que están esperando por ti. Yo siento a Dios aquí. Hay gente que Dios le ha dado una voz profética, le ha dado una palabra tremenda de cumplimiento y Dios habló y Dios está esperando que tú hagas de Él lo primero, porque no siempre le permitimos a Dios gobernar lo que somos y cómo pensamos y lo que tenemos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si se lo dije muy rápido, ahí está el CD grabado. Así que comenzar es una obra que tengo que darle gracias a Dios que la empezó, pero todavía tengo que darle más gracias que la va a perfeccionar. ¿Me estás entendiendo? Porque aunque la voz media, la voz que precede, la voz que ordena, que dirige, es media, en términos divinos, Dios no la va a abandonar. Los que vinieron el miércoles aprendieron que Dios encuentra a Abraham a la edad de 75 años y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, ven a la tierra que te voy a mostrar. Voy a hacer de ti una nación, voy a bendecir a todas las familias a través de ti. Tengo planes contigo, te voy a dar vas a tener simiente con quien, con Sara tu mujer, te bendeciré. Y el hombre sale en obediencia. Dios comienza la obra, sale en obediencia, pero no se va solo. Dios le dijo, sal de tu tierra y se trajo a su papá y se trajo a su sobrino. ¿Me estás entendiendo? ¿Quién comenzó la obra? ¿Quién la comenzó? Dios. En el proceso de hacer a Dios primero, todavía Él no había hecho a Dios primero. La voz de procedencia es divina. Las acciones de Abraham siguen siendo de Él. Y en vez de irse solo y dejar a su papá y dejar a su sobrino, Él toma la determinación que dice, está bien, yo voy a donde tú me estás enviando, pero no puedo dejar al papi y no puedo dejar al sobrino. Porque al sobrino se le murió su papá y yo soy como su papá. Las razones almáticas, oiga bien, la mayoría de nosotros tenemos una mente almática. Diga mente almática. Pastor, que es una mente almática. Una mente almática es una que responde de acuerdo a sus sentimientos y a los deseos. Y si usted amaneció hoy sin deseo alguno, usted no da un tajo, no hace nada. ¿Cuántos se han dejado dominar por eso alguna vez? Y hablamos de esa forma. ¿Cómo te sientes? Tacho, me siento mal. Aquí yo vengo, la gente me dice, pastor, estás cojeando, hasta que me toca predicar.
Empiezo a predicar, se me olvidó que esa rodilla no tiene un ligamento de la parte de atrás, se me olvida un montón de cosas, pero ese es asunto del cuerpo, porque el cuerpo aquí no manda, aquí manda el Espíritu. Y yo le hablo una palabra de sanidad. Pero es importante que entendamos que la mayoría de nosotros somos gente de alma. En el alma están los pensamientos, los sentimientos, las emociones. No siempre están alineados con lo que Dios dice. No siempre están alineados. Así que el que empezó, en algún momento la mente de nosotros nos traiciona y como que se tarda el asunto, pero a Dios no se le olvida porque Él te está trabajando. Diga, Dios te está trabajando. Diga, Dios está trabajando en mí. Yo tengo la certeza que pasan los años, 10 años después, oiga bien, él tenía 75, a la edad de 86 años, 11 años después, dice la Escritura que Dios le aparece, ¿sabe? A la edad de 86 años, Dios ya había hablado proféticamente de lo que iba a hacer con él. A los 86 años dice que su esposa lo convence y le dice a Abraham que Dios la hizo estéril. Dios no puede hacer estéril a alguien de quien ya profetizó 11 años antes que la va a usar para darle un hijo. O tú le crees a Dios, o tú te sales de la voz de precedencia que es neutral, media, voz media, porque Dios está esperando que seas tú quien determines a quién le cree. Si le crees a tu crisis, a tus circunstancias, o si te mantienes creyendo a Dios. ¿Y sabe qué pasó allí? Que cuando ella le dijo, has visto que Dios no me quiere dar hijo, ahora te voy a presentar la forma de que podamos tener un hijo y que se cumpla lo que Dios habló. Métete en la tienda equivocada con la mujer equivocada a producir el hijo equivocado. Lo autorizó a pecar. Ese es el primer pensamiento que llega. Pero no, dice que Sara se la dio como esposa. Y eso ahora es un lío mayor. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado? ¿Qué fue lo primero que Dios le hizo a Adán? ¿Una qué? ¿Una qué? Le hizo una esposa antes de hacerle una mujer. Porque la sacó de su costilla. Y cuando él la ve, le encuentra pertenencia, dice, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona. La vio como esposa. No la conoció íntimamente en lo sexual como mujer, porque esa no fue la relación. La relación no fue, ¿de dónde tú saliste? Qué linda que tú estás, qué guapo que yo soy. No nos casemos, convivamos. No, ese no fue el orden divino. Ese es el orden natural de la vida hoy. Que la gente se da a la convivencia antes de darse en pacto al matrimonio. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con pactos. Diga, con pactos. Y créame, hermano, mire, yo tengo familias aquí, yo tengo gente aquí que decidieron que Dios los trajo aquí. Son personas que llegaron a esta iglesia en un estado de familia. Son familias que han convivido, el hombre y la mujer han convivido por años. Yo he casado más de 60 parejas así, que han salido de ese estado y eventualmente toman la determinación de honrarse el uno al otro, porque el matrimonio es un estado honroso. ¿Estamos claros? Yo decía el domingo pasado que Dios, cuando abre su mano y bendice, dice que bendice a todo ser viviente. La bendición de Dios no va a hacer acepción de personas. Viene Dios, boom. Si Dios viene y echa bendición y la echa sobre Joel y la echa sobre mí, exactamente igual. Dios no hace acepción de qué, de personas. Pero si yo vivo mal y Joel vive bien, la bendición se queda en su casa. Pero si yo vivo mal, yo no tengo capacidad de retener la bendición. Llegó a mi casa, pero mi falta de pacto con Dios y mi falta de pacto en mis decisiones hace que esa bendición se ausente de mi vida. Por lo tanto, aunque Dios me quiere trabajar, yo no permito que Él me trabaje, porque yo no he hecho la transición de permitir que el que comenzó en mí una buena obra la pueda terminar. Dios te salva y te enseña una nueva naturaleza de cómo hablar. La Biblia dice que no salgan de tu boca, no salgan palabras ¿qué? Palabras soeces. Lo dice. Sino que salga de tu boca, salga la palabra que es buena, la que bendice, la que edifica, no la que maldice y destruye.
Pero no, en lo que este asunto que Dios comenzó nos transforma, hay mucha gente que aún siendo creyentes salen a la calle y se tiran sus 2 o 3 malas palabras. Se les zafa. ¿Qué significa? ¿Que el que comenzó te abandonó? No, el que comenzó está esperando que tú hagas que la palabra divina de Dios se convierta en ¿qué? En voz primera, porque procede de Dios, y tú tienes que permitir que Dios gobierne. Si yo no permito que Dios gobierne y yo me permito gobernar a mí, no le puedo echar la culpa al diablo por mis errores, porque son míos. ¿Alguien me está entendiendo? Es más, mire hermano, desde que Dios entró a tu vida, no hay diablo rondeándote. Es que Dios te está procesando el viejo hombre o el viejo yo con quien nosotros hemos estado que en conducta hemos estado bien conectados. ¿Sabe que la memoria es tremenda? ¿Cuántos tienen memoria? ¿Cuántos tienen memoria? Si yo le canto mi escuelita, sígalo, yo la quiero. Eso es una versión. Hay otra versión más moderna que dice, yo le pongo dinamita. Y los que se rieron es porque la han oído bien. La oyeron bien. La versión correcta era mi escuelita, yo la quiero con amor, porque en ella, es que aprendo la lección por la mañana bien temprano. Lo primero que yo hago, saludar a mi maestra. Mano, tú eres maestro, brother. Me estás bufeando. Saludar a mi maestra y después a mi trabajo. Y la versión más moderna. Ay, no me diga que usted no se la sabe. Yo estoy seguro que se la sabe. Mire, esta serie de 5 mensajes, esta serie, en la primera le enseñé a planchar. ¿Se acuerdan? En la segunda le enseñé a lavar ropa sucio o difícil con la barra de limpiol, ¿se acuerdan? Sí. Y hoy aquí le estoy enseñando sobre su memoria. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que todo lo que está en tu memoria y tú lo activas y lo empoderas y lo piensas, regresa a tu presente desde tu pasado. Y a veces hay historias de memorias en nosotros que nunca más deben ser vueltas a recordar, porque Dios las redimió, Dios las cambió, Dios las transformó. ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya, Dios lo resolvió. Pero tú no puedes traer una memoria, porque el momento que la traigas la empoderas. Y ahí fue que nos quedamos el domingo pasado. Porque hay matrimonios que pueden estar pasando y han pasado por crisis, y cuando tratan de resolver las diferencias y alguno de ellos por X o Y razón falla en algún concepto en el principio, o sea, ahora en el presente, la otra parte le hace recordar, ya vuelves tú otra vez al pasado, ya vuelves tú a vivir todo esto. Y cuando nosotros vemos eso, usted y yo tenemos que estar conscientes que para poder redimir y caminar bien en el presente, hay cosas del pasado que se tienen que ir. Y claro, también recordé, porque es para que usted se acuerde de donde me quedé. También recordé y dije, porque hay gente que me dice, pastor, lo que pasa es que ella siempre me saca el pasado. Entonces yo le tengo que decir, lo que pasa es que tú estás haciendo acciones que se lo recuerdan. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabes? Si tú no haces acciones que recuerdan el pasado, no te lo van a sacar. Pero si usted, hermano, le saca el pasado a alguien, es importante que entienda que en el proceso del perdón es devolverle la dignidad a alguien que no la merece. Tú devolviste la dignidad, no se la vuelvas a quitar. Porque no hay forma de sanar. Para poder sanar, yo tengo que mantener la dignidad en el momento que perdoné. Yo te perdoné. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. ¿Cuántos han oído eso, verdad? Yo perdono pero no olvido. Porque está escrito en su memoria.
Pero cuando tú perdonas, determinas regresarle la dignidad y la honra a la persona que te falló, y tú por decisión tomas la decisión de no regresar atrás. O no le vas a recordar nada del pasado. Y usted me dice, pastor, ¿y cómo manejo el presente? Háblale del acto del presente. Porque para caminar dos juntos tienen que estar y el acuerdo no puede bendecir a uno y maldecir al otro. El acuerdo no puede ser un 80% para uno y un 120% para el otro. Los acuerdos son siempre 100 y 100. ¿Alguien me está entendiendo? Ganas tú, gano yo, ganamos nosotros, tomamos el acuerdo, transformamos la vida y caminamos juntos. Los acuerdos, una vez que se toman en conciencia porque usted los quiere y porque usted lo decide, porque usted lo siente, siento perdonarte, te perdoné, siento perdonarte, voy a caminar en perdón. Esta es la nueva acción de nosotros. No solamente lo acuerdan que ambos ganen, sino que el acuerdo es perpetuado. ¿Qué es perpetuado? Yo no pienso fallar a lo que te prometí. Y aunque la otra persona que falle, usted tiene que aprender a mantenerse en su acuerdo porque usted lo determinó. Cuando Dios determina perdonarte y tú le fallas a Dios, ¿Dios echa para atrás? Te pregunto. ¿Echa para atrás Dios? ¿No? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo trabaja contigo? No solamente perdonó tu pasado. No solamente Dios perdona tu pasado, Dios perdona tu presente y ya perdonó tu futuro. Porque Él sabe cuándo le vas a fallar. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el perdón es tan poderoso que si yo me mantengo perdonando a la persona, Dios la interviene. No yo. No intervengas a la persona tú. Ámala tanto que Dios la va a intervenir. Porque el amor, la ley más grande que existe, la ley más grande, lo dice la Escritura, que contra la ley del amor no hay ley. No hay nada más grande que usted tenga la capacidad de ser el mismo amar, porque el amor se nos olvida. Nosotros pensamos el amor desde la fase de nosotros. Es un amor relacional. Si me amas, te amo, pero si me aborreces, te las vas a encontrar conmigo. No despierto. Yo he escuchado gente que viene a consejería y me dice, mire pastor, yo soy buena, la buena de Dios, me sacan lo que sea, pero que no despierten la morena que yo cargo por dentro. Escuché una mujer así que me dijo una vez, dígale al marido mío cuando se reúna con él, que él se casó con esta buenachona, pero si quiere ver la morena, la va a encontrar. ¿Cuántos han oído eso alguna vez? ¿Qué significa eso? Que en algún momento del proceso decisional tuyo, tú permites que la influencia, el comentario y las acciones de un segundo definan quién tú eres y te saquen de tu carácter divino. Hermano, la gente no puede venir quien sea y puede la misma persona fallarte, pero ya tú no le perteneces al diablo, tú no le perteneces al mundo, tú no te perteneces a ti, tú le perteneces a Dios. Alguien tiene que entender hoy, hermano, que el que empezó en ti la buena obra la va a madurar para que no tengas dos mentes y tú sepas amar cuando nadie te ama. Y tú sepas, caminar en tu vida, aunque nadie esté relacionado contigo, tú no estás en soledad, porque el que tiene a Dios nunca anda solo. No, usted mire, le voy a enseñar una cosa. A veces el proceso de nuestras soledades es que no hemos aprendido ni tan siquiera a cohabitar con nosotros mismos. Porque la mente de nosotros nos traiciona. Porque la mente de nosotros tiene la capacidad de meterse en tantas áreas de nuestra vida y le permitimos a la mente almática trastornar quienes somos. Pero el que toma la mente, por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 10, verso 4, que las almas de nosotros no son carnales, no son personales, no tienen que ver con emociones. Las armas, dice la Escritura, que las armas de nosotros son espirituales para la destrucción de pensamientos, de fortaleza. Usted puede traer cautivo a todo pensamiento en su mente, toda imaginación en su mente. Usted tiene el poder para traer eso cautivo a la obediencia de Cristo. Alguien me tiene que entender. Hay pensamientos en tu mente que los tienes que traer a gobierno de Dios. Y tienes que decir, seguro que yo puedo. Si Él comenzó en mí la buena obra. Y Él la va a perfeccionar. Y Él me está trabajando. El problema es que cuando usted se sale del comienzo, tarde que temprano Dios te va a intervenir.
porque no te encontró para perderte. Yo he aprendido ahí en oración y reprender todo diablo y centella demonio que esté visitándote en la casa. Y oro y clamo, y yo sé que Dios me oye. Y he tenido momentos en la intercesión que Dios me ha dicho: no hay diablo ni centella ni demonio allí. El demonio y la centella es él o ella. Y yo le digo: Señor, ¿qué pasó aquí? Me dice: llámalo a una cita, siéntate con él, enfréntalo con la dualidad de su pensamiento, porque yo estoy en él o en ella. Yo no llegué para irme, yo llegué para quedarme. Ay, hermano, yo siento a Dios aquí, ¿sabe? Él no llegó para irse, Él llegó y se va a quedar y te va a perfeccionar. Pero Dios tiene que trabajar con nosotros y nos va a llamar a que nosotros seamos honestos con Él y le permitamos a Dios trabajar en nosotros. El fruto del Espíritu. ¿Cuánto han oído eso en la Biblia? El fruto. No son los frutos, porque la gente enseña mal. Dice: no, de los frutos del Espíritu, pastor, yo tengo 4 y me faltan 5. No. El fruto no son muchos, el fruto es uno. Las manifestaciones del fruto son varias. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio, templanza. Dice que contra y amor, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando usted mira el fruto, usted no me puede decir: yo tengo gozo, pero no me aguanto, no tengo templanza. No, lo que pasa es que tienes al Espíritu Santo para producir el fruto, pero en el momento que tú te llenas de un enojo por algo, usted peca, porque la Biblia dice: airaos, mas no que. No permitas que un enojo se ponga y te lleve y te destruya. Entonces, si fuese así, ¿sabe lo que hace el diablo? Que cada vez que nosotros fallamos en algún asunto de la carne, te dice que tú estás más perdido que antes. Así llega con esa musiquita bien chévere. Él llega. Y eso que tú eres cristiana, mira lo que hiciste. Mira cómo le hablaste a tu marido. La perfección no es ausencia de errores. La perfección es madurez de pensamientos y capacidad para usted llevar todo pensamiento que se exalta por encima de lo que debe ser, llevarlo a la obediencia. Dios te da esa capacidad. Jesús dijo: el que quiere seguir en pos de mí, ¿qué dijo? ¿Viva como le da la gana? No, dijo: niéguese. ¿A quién? Niéguese a sí mismo. Tome ¿qué? Su cruz cada día. ¿Y qué? Sígame. Cuando Dios te trabaja, tienes que aprender a determinar que la voz de precedencia va a ser primero para ti. Y esa es mi primera invitación para cerrar este mensaje. Mi primera invitación a esta casa. Yo sé que, hermano, yo sé, en mi corazón sé que este es el año de tu milagro. Ay, te lo voy a volver. Es que yo sé, hermano, yo sé que este es el año de tu milagro. Pero te tengo que decir cómo va a pasar. Te tengo que decir cómo Dios va a trabajar. Porque si tú te metes con Dios y le dices a Dios: salga de aquí, dígale a Dios: ¿sabes qué? Si esta palabra es tuya y tú vas a hacer esto, me voy a orar ahora mismo y voy a estar en completa expectativa de una contestación de una vez y por todas. Te garantizo que si tú te rindes, Él te termina. Te termina bien. Que te van a terminar bien. Antes del lunes masillamos toda la pared de allá, porque movimos los abanicos que estaban de un lado de la pared, quedaron unos huecos y se masillaron y todo. Al otro día yo llegué para pintar. Cuando yo llegué para pintar, me paró el pastor Gilberto, me dice: pastor, todavía no pinte. Yo le digo: ¿por qué no? Me dice: porque aunque tapamos todos esos rotos, tenemos que pulir. Hay que pulir, me dijo, hay que pulir eso ahí
para que cuando le pongamos pintura no se vea que tapamos ese roto. Y yo le dije, ¿cómo es? Me dijo, sí, eso lo vamos a pulir, que vamos a llevar todo el exceso de lo que pusimos para taparlo, lo vamos a llevar a la pared así, en la misma, lo vamos a lijar hasta que quede exactamente pared con rotos resueltos. Y cuando tú le pases la pintura, nadie va a decir, ahí había un roto. Usted sabe, si yo vengo y le meto pintura a eso, que usted llega aquí y dice, ¡ah, rayo! Y ese, ahí había un joto, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Que cuando Dios te trabaja, no deja marcas del pasado. Alguien dice gloria a Dios por eso. Ah, pues ¿sabe qué? 2 o 3 de nosotros nos van a masillar, ¿sabe? Y después nos van a pulir antes de darnos pintura. Y van a raspar ahí, van a trabajar contigo y van a perfeccionarte. Digan, me van a perfeccionar. Y Dios va a trabajar, hermano, y el producto final de tu vida lo que va a hacer es revelar a Cristo. Yo quiero que entiendas esto. Lo que Dios comienza, lo termina. Oye bien esto, hermano. En la física, voy a terminar con esta parte. En la física existe una ley que se llama la ley de causa y efecto. ¿Cuántos han oído la ley de causa y efecto? Déjame ver, dígame que fue a la escuela, por favor. Gracias. La ley de causa y efecto. Cuando yo miraba esto, o sea, que o usted es la causa o usted es el resultado, el efecto. En la ley usted no puede ser las dos. Vamos, los físicos que están aquí, que se atrevan a corregirme, usted no puede ser las dos cosas. Usted no puede ser la causa y el resultado. Usted es una de las dos. Mientras yo miraba eso, y el Señor me decía, te voy a mostrar algo porque la gente tiene que aprender cómo yo trabajo con ellos. Y me dijo lo siguiente, oiga bien, el Señor me dijo, o tú eres la persona de la circunstancia, o tú eres el creador de la circunstancia. Me dijo, o somos líderes o somos víctimas, pero no podemos ser las dos. Alguien me debe estar oyendo bien. O somos líderes o somos víctimas, pero no las dos. Y a veces usted sale como líder y regresa a ser ¿qué? Víctima. No puede ser. No funciona de esa forma. Oye bien, o nos suceden las cosas. Y yo he encontrado a gente que siempre le están sucediendo cosas. Pero también he conocido a gente que provocan que las cosas le ocurran. ¿Alguien me está entendiendo? Yo me he sentado con los dos tipos de personas. Gente que dice, pastor, a mí me pasan unas cosas, pero me llaman otro que me dice, pastor, mira lo que me pasó. Salí, hice esto, toqué esta puerta, trabajé este asunto y mira lo que Dios hizo para mí. Provocó un resultado. Hay acciones de nosotros, hay asuntos en nuestra vida y actitudes del corazón que te mantienen en un estado victimario todo el tiempo. Yo vengo a decirte que llegó el tiempo de ser un líder en tu casa y en tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Va a llegar el tiempo donde tú tienes que asumir que el rol, la función, la responsabilidad no se transfiere, se asume. Ese asunto que hace que el milagro ocurra por causa de tu asignación. Porque quiero que sepas que ningún ser humano viene a este mundo sin asignación divina. Pastoralmente no puedo abandonar a nadie. Aunque se vayan de la iglesia, no los abandono. ¿Por qué? Porque llegaron a esta iglesia y Dios siempre va a traer gente que tiene una asignación divina. Y la función pastoral, hermano, no es dominarte, es llevarte a tu asignación con Dios. Darte las herramientas para que te madure. Darte las herramientas para que te perfecciones. Darte las herramientas para que lo que Dios habló de ti te ocurra, te visite, se perpetúe, se establezca. ¿Por qué?
Porque es importante. Ningún líder puede compararse con otro líder porque las asignaciones son diferentes. En una iglesia no puede haber celo entre miembros. ¿Por qué? Porque las asignaciones son distintas. No hay otro Luis y no hay otro Joel. Cada uno es diferente en el cuerpo y carga una asignación. Ninguno de ellos es más importante que otro miembro del cuerpo, porque uno sea cabeza y el otro sea pie. No hay diferencias para Dios, porque usted llegó a la vida con una función. Yo tengo que decirte: activa tu rol, activa tu asignación, activa tu don profético, activa aquello para lo que cual Dios te diseñó. En el tercer mensaje le dije a usted, a la gente que estaba aquí, en el tercer mensaje Dios está trabajando usted, que David, Dios profetizó de David antes de nacer. En el segundo año del reinado de Saúl, cuando no esperó a Dios, la palabra profética de Samuel fue: Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. David no había nacido. Ya Dios había buscado a David. Y David no había nacido, pero existía. Yo quiero que sepa, hermano, que tú existías antes de llegar. Existes en la mente de Dios. Nosotros no llegamos de casualidad. Dice la Escritura que 8 años después nace David. Y para los que no estuvieron en ese mensaje, te voy a romper un poco la estructura teológica que a veces traemos de donde venimos. Escucha bien: David nace 8 años después y no nace de una relación sexual correcta, de un matrimonio. Lo tiene su padre con una mujer que no es su esposa. Para los efectos de Israel era un bastardo, porque no nació en un matrimonio. Y para asunto, oye bien, el inicio, su origen de nacimiento vino mal, por malas decisiones de su papá. Pero el origen de su existencia vino bien. Dios habló de él: me he buscado un hombre conforme a mi corazón. 8 años después llega, y llega mal, lo producen mal. Como nace bastardo, la ley en Israel decía que un bastardo jamás entraría en la casa de Dios. ¿Quién le ofreció a Dios construirle una casa? Vamos, iglesia, ¿quién le ofreció a Dios construirle una casa, un templo? David. Pero él ¿tenía o no tenía el derecho de hacerlo? No. En cuanto a su origen, no. Pero en cuanto a su procedencia divina, sí. Alguien me tiene que entender que el origen de Dios es más grande que tu error. El origen de Dios es más grande que lo que la gente hizo en contra tuya. El origen de Dios va por encima del ambiente que te trajo. El origen de Dios es tan poderoso que cuando Dios te encuentra y tú te encuentras con Dios, regresas a la asignación original de Dios. Y Dios no falla, no miente y no se equivoca. No se equivocó contigo cuando te encontró, porque luego él nace y 17 años después Dios le dice a Samuel: vete a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto rey. Cuando Samuel llama a los hijos de Isaí, llegan 7. Él no llama a David, él llama a los primeros 7, nacidos en el matrimonio correcto, porque en la mente de Isaí, si Dios iba a usar a alguien, no podía tener un pasado que nebuloso. Isaí presenta a sus 7 hijos, y cuando Dios los empieza a mirar, Samuel vio el primero y le dijo al Señor: es ahí el siervo del Señor. Y el Señor le dijo: no lo mire, ni lo grande de su estatura, ni lo impresionante de su parecer, porque así como tú lo estás viendo, yo no lo quiero. Qué cosa tremenda que hay una asignación aquí. Qué cosa tremenda que hay una asignación aquí. Lo que pasa es que a veces nosotros no comprendemos las asignaciones que cargamos. No pierdas la esperanza, no pierdas la visión. Nunca se puede perder la visión, porque Dios es un Dios de asignaciones. Por favor, iglesia, ¿me están entendiendo? Usted carga una asignación, usted no vino porque sí, a usted lo pensaron, a usted lo trajeron, y en algún momento, para Dios cumplir la asignación, te va a intervenir.
se va a encontrar contigo, va a hablarte como es, va a poner las cosas que estaban, aleluya, fuera de orden, las va a ordenar. Hay gente aquí que se tiene que preparar porque este es el orden, este es el año del orden, este es el año del cumplimiento, este es el año del milagro, este es el año del arreglo, este es el año, hermano, yo tengo una convicción y un discernimiento en mi espíritu que este año 13 algo tremendo le va a pasar a mucha gente que está conectada con esta casa. Cuando yo miraba eso, el Señor me decía: Juan Ramón, oye bien lo que te voy a decir. Me dijo, los cumplimientos te voy a mostrar. Me dijo, cuando Abraham tuvo el hijo equivocado, creó un espacio de tiempo de 13 años de silencio. Desde los 86 hasta los 99, Dios nunca habló con Abraham, nada más. 13 años. Pero en el año 13 lo intervino. En el año 13 apareció y le dijo en Génesis 17: anda delante de mí, sé perfecto. ¿Y saben lo que Dios le dice? Entre el capítulo 17 y 18 le recuerda toda la palabra profética que le había hablado 25 años antes. En el año 13 lo intervino. José soñó un sueño a los 17 años. Por causa de los dos sueños, su hermano lo vendieron. Lo enviaron a Egipto. ¿Sabes cuántos años estuvo preso? Entre servir en la casa de Potifar y estar los últimos 2 años en la prisión abajo de la casa de Faraón. 13 años. Soñó un sueño 2 veces de que Dios lo iba a usar. Y 13 años después está en el olvido, está en una cárcel. Nadie lo tiene en mente, pero Dios sí, porque tiene asignación. En el año 13 lo despertó a su asignación. ¿Qué le pasó? Faraón tuvo un sueño, 2 sueños. Unas vacas gordas que salían del agua, hermosas. Y luego 7 vacas flacas que salían de la misma agua y se comían a las gordas. Y el tipo se levantó azorado. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Y como no servía a Dios, porque era un faraón que tenía muchos dioses, perdió el sueño y se acostó a dormir. Al otro día sueña 7 espigas frondosas, extraordinarias, llenas de trigo, y 7 espigas flacas que se levantan y se comieron las gordas. Y cuando se levanta, se le va el sueño y ya no puede dormir. Llamó a los magos, los astrólogos, Raimundo y todo el mundo. Pero en el año 13, óyeme bien, después de los 2 sueños de José, en el año 13, Dios trajo esos 2 sueños con Faraón y conectó los sueños de Faraón con los de José en el año 13. Y salió de la prisión, ¿a dónde? Al reino. Y salvó a toda la humanidad de aquel tiempo en el año 13. Oye bien, usted me va a decir: pastor, pero esos son 2 ejemplos nada más. Qué bueno que me lo dijiste. David, Dios lo ungió a los 17 años. A los 17 años fue ungido. Y después de ser ungido, empezó a reinar 13 años después. 13 años de persecución. En esos 13 años salió de ser esclavo en la casa de su padre a convertirse en un libertador, porque mató a Goliat. Convertirse en príncipe porque se casó con la hija de Saúl, para luego estar los últimos años huyendo de Saúl. Pero en el año 13 Saúl muere. Y en el año 13 de esa persecución él tiene 30 años y a la edad de 30 años comienza su reinado. A los 13 años del silencio profético, Dios llama a Abraham a caminar perfecto y le da a Isaac. A los 13 años de haber ungido a David, lo lleva al reino. A los 13 años de José estar olvidado, Dios lo saca de allí y lo pone en el reino para bendecir. ¿Alguien me está entendiendo? La mujer de flujo de sangre lleva 12 años gastándolo todo. No le iba bien. En el año 13 oyó hablar de Jesús y se habló a ella misma y dijo: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, yo quedaré ¿qué? Sana. ¿En qué año? En el año 13 se movió de su casa, encontró a Jesús, tocó el borde y sanó. ¿Cuántos ejemplos ya le he dado? ¿Alguien lleva nota? ¿Cuántos? 4 le he dado. ¿Sabe qué? Le voy a dar el quinto. Le voy a dar el quinto ejemplo. Ese mismo día que se sanó esa mujer, hay una niña que tiene 12 años cumplidos, que está enferma en la casa y su papá sale a buscar a Dios, a Jesús, para que la sane en su año número 13. La hija de Jairo,
fallece y muere en su año número 13. Y Jesús va y la resucita. Cuando yo vi esos 5 ejemplos, yo tuve que buscar más nada, porque con 5, para mí, usted sabe que este es el año de la mano de Dios, y el año de la mano de Dios se representa por el número 5. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando yo vi eso, yo dije, pues esta palabra es para mucha gente que va a estar aquí hoy. ¿Sabes qué? A ti no te trajeron de carambola hoy aquí. A ti te trajeron para decirte que el Dios que ha estado trabajando contigo te va a intervenir este año, y verás milagro cubierto, manifiesto, para la gloria de Dios. Te van a mejorar póngase de pie, te van a mejorar la vida, se van a cumplir, viene tiempo de cumplimiento para esta casa. Y usted no puede dejar pasar este año así de carambola. Usted tiene que decir, espérate, me dieron las herramientas en la casa. Me dieron las herramientas de ser perfecto, de juntar mi mente, de traer mis pensamientos cautivos, de pedirle a Dios, aleluya, que mi tiempo, aleluya, y mi milagro ya llegó. Y que la palabra que Dios me habló llegó. Y yo necesito que usted responda proféticamente. Estamos empezando el aniversario. Yo necesito que alguien salga de su silla y diga, muchacho, este es mi año. Es mi año 13. Aleluya, yo voy a tomar eso. Porque lo que pertenece a una casa le pertenece a todo el mundo. Hermano, yo soy el primero en el altar. Yo estoy aquí en mi año 13. En mi año de multiplicación. En mi año de avance. Es el año de ver a Dios intervenir. Es más, mire, ¿sabe qué? Salga de su silla. Usted no vino a pasear hoy. Véngase para acá, todo el mundo. Yo tengo que llamar a todo el mundo, porque usted no viene aquí de carambola. Échese un poquito más para el frente, hermano, que venga todo el mundo. Pues olvídese que cabemos. Y si no cabemos, pues hasta donde llegue. Yo quiero empezar este aniversario en una expectativa de fe. Todo lo que Dios nos está pidiendo son acciones de fe. Él no va a pedir más nada. Tiene que estar basada no en tu esfuerzo, sino en la habilidad de Dios. Tú tienes que decir, si alguien puede hacer esto, es Dios. Y si con alguien lo va a hacer, es conmigo. Esas 2 cositas nada más. Si alguien puede hacer lo que te prometió, ¿es quién? Dios. Y si a alguien puede usar Dios para hacer que ocurra, ¿es a quién? A ti. Cierra tus ojos. Es contigo, no es con otro. Es contigo, es ahora. Declaro paz en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de lo que no entiendes, en medio de lo que es difícil, en medio de donde estamos. Declaro paz. Paz como nadie la da. Porque, ay amado, quien empezó el trabajito contigo, aleluya, fue Él. Y cuando te encontró en tiempo, en ocasión y en tu condición, decidió empezar en ti una obra que Él jamás abandonará. Y la va a perfeccionar. Y te va a trabajar. Y será el mejor año de tu vida. Será el año de tu confianza. Hay gente aquí que en medio de la crisis ha sentido que Dios te está llamando a separar un tiempo de ayuno con Él. Obedécele, vete a ayunar. Es un tiempo de Dios y tú, porque Dios te va a mostrar cuán poderoso es Él contigo. Es un tiempo de intervención, no para cambiar a los demás. Es un tiempo de intervención para Dios, hablarte a ti y convencerte a ti. Decía la pastora Jady en la alabanza de hoy, ella decía que ya llegó el tiempo de despertar, de avivarnos. Y yo decía, yo estoy seguro que después que ella dijo esas palabras, dijo, wow, a dónde me acaba de meter Dios a mí. Porque te voy a decir, una cosa es decírtelo a ti, otra cosa es que yo lo prediqué. Y la demanda contigo es una cosa, pero la demanda conmigo es fuerte, poderosa. Y eventualmente todas las cosas de nosotros van a ir de bien a mejor, de pequeñas a grandes, gloriosas. De no tenerlas a tenerlas en abundancia para poder bendecir a otro. Se trata de Dios y tiene que ver contigo. No te dejará,
no te desamparará, no olvidará la buena obra de sus manos, te fortalecerá, será contigo en la angustia y no dejará que ella te atropelle. Estarás en las aguas y no te ahogarás, por el fuego, pero no te vas a quemar. En medio de la crisis, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y vas a ver la recompensa de todo aquel que se ha interponido en tu vida para hacerte mal, del impío, porque tú has puesto a Jehová como tu esperanza y has puesto al Altísimo por tu habitación. Y no te va a sobrevenir mal, ni plaga va a tocar tu casa, porque yo sé que el Señor mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Créele a Dios. Es el año de tu multiplicación, es el año de tu milagro. Padre, venimos en oración. Esta va a ser una semana extraordinaria. Esta palabra no puede ser estorbada, retenida, estorbada, Señor, robada. Imposible. Esta palabra nos va a llevar a un tiempo de intervenciones tuyas con nosotros. Tú empezaste una buena obra y la vas a perfeccionar. Gracias por las familias de esta casa. Gracias por la gente que llega a esta casa. Gracias por gente que está conectada a gente de esta casa. Gracias porque nosotros no solamente existimos para nosotros, le tocamos la vida a mucha gente que no viene aquí. Gracias por nuestras iglesias hijas, pero gracias por los que están aquí. Yo declaro un año productivo, bendecido, intervenido por Dios. Yo declaro que vas a ver, aunque estés en medio de enfrentamientos, el enfrentamiento trae solución y te la va a entregar en la mano. Yo declaro y profetizo que toda crisis, toda prueba no viene sola, viene con solución y te van a entregar la solución en medio de este año. Verás la buena mano del Señor. Yo declaro en este día que Jehová el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor amado tenga de ti misericordia, alce sobre ti su mirada y Dios te llene hoy de su poderosa paz. Declaro que Jehová, el Dios de nuestros padres, aleluya, te hace 1000 veces más de lo que eres hoy. Te bendice el Señor, como Él te lo ha prometido. Deuteronomio 1:11. Felicidades, Ciudad Fuerte, bienvenida a tu año 13. Les amo, les bendigo. Va a ser un año glorioso. Empezamos esta semana, no se quede. Vaya, comparta, bendiga, siembre algo ahí que sé que va a ser de bendición. Y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Muchas bendiciones a todos.